Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy quiero compartir una palabra con ustedes que he puesto como título: En el monte de Jehová será provisto. Y quiero hablar acerca de las finanzas, acerca específicamente de la provisión de Dios en cuanto a lo que necesitamos, ¿verdad? Tanto como finanzas como también todas las otras áreas de nuestras vidas. Hay tantas cosas de que tenemos necesidad y en esos días hay mucha necesidad en el mundo a nuestro alrededor. De hecho, hay mucha preocupación, ¿verdad?, por la economía del país de México, y no solamente México, sino en todo el mundo. Y hay muchas personas que hoy en día están luchando en su interior con esa necesidad de tener paz, esa necesidad de recibir la provisión de Dios en sus vidas, hablando de cristianos. Y hoy yo no quiero hablar acerca de formas en que nosotros podemos ser mejores administradores de las finanzas que Dios nos ha dado. Eso a lo mejor algún otro día podemos hablar de eso, pero quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos encontrar paz y tranquilidad sabiendo y descansando en la persona de Dios como nuestro proveedor, y también teniendo esa seguridad de que Él sí proveerá para nosotros, porque hay veces en que nosotros a lo mejor la duda no es de que si Dios es proveedor, sino que será proveedor para nosotros. ¿Será que nosotros somos dignos o que nosotros estamos haciendo las cosas correctas como para que Dios provee para nosotros? Entonces quiero hablar acerca de una historia en particular y quiero darles 3 puntos que siento que son claves para que nosotros podamos tener esa convicción, esa seguridad, y ese es para todos nosotros, no solamente ministros, ¿verdad?, que están obrando, trabajando en la obra de Dios de tiempo completo o al frente de una área de la iglesia o una iglesia, ¿verdad?, como pastor, sino ese es para todos nosotros. Y se encuentra en Génesis 22, y quiero pintar más o menos el cuadro de lo que estaba sucediendo aquí. En el principio de ese capítulo nos dice que Abraham tuvo una visión, como un sueño, y Dios habló con él directamente, diciéndole que él necesitaba ir a un monte y llevar a Isaac y ahí ofrecer a Isaac como holocausto, como un sacrificio a Dios. Y algo que es interesante, y voy a entrar un poquito más en detalle en cuanto a eso más adelantito, pero nos dice en los siguientes versículos que Abraham obedeció inmediatamente. Sabiendo que Dios le había hablado, sabiendo y habiendo ya desarrollado, ¿verdad?, su oído como para entender y discernir la voz de Dios. Él dice que él se levantó muy de mañana y empezó a preparar las cosas para la salida ese mismo día. Y nos dice que ellos caminaron 3 días, y cuando llegaron ahí cerca del monte, dejó a sus siervos y llevó solamente a Isaac ahí a la cima del monte que Dios le había dicho que fuera. Y nos dice ahí que él sí construyó ahí un altar, puso a Isaac encima y lo estaba a punto de matar cuando Dios lo detuvo. Y toda esa porción es algo interesante, pero justo después de que Dios le habla y lo detiene y se le da unas promesas, nos dice que alzó los ojos y ahí estaba un macho cabrío, ¿verdad? Ahí listo para hacer el sacrificio. Y Abraham llamó a aquel monte o a aquel lugar: Jehová proveerá.
Ese, y nos dice el versículo 14 de Génesis 22, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y se he puesto como título, ¿verdad? A ese video, ese devocional, en el monte de Jehová será provisto, porque hay algo de bendición aquí, hay algo, un secreto para nuestras vidas, claves para vivir en esa tranquilidad y en esa paz, sabiendo que Dios proveerá. Igual como provió en la vida de Abraham, Dios también proveerá en tu vida y en mi vida. Y cuando nosotros pensamos en el monte de Dios, en el monte de Jehová, hay unos 3 cosas que quiero sacar de ahí. ¿Qué quiere decir? En el monte de Dios será provisto. Habla acerca de un lugar, una posición, que está disponible para nosotros, que hay algo, un lugar en la voluntad de Dios donde nosotros podemos saber que Dios estará proviendo para nuestras necesidades. Y en el primer lugar, lo que yo quiero decirles es que cuando habla del monte de Dios, habla acerca de Abraham estaba siguiendo el llamado de Dios. Había un propósito por el cual Dios lo había llevado a aquel lugar. Dios estaba probando la fe y la fidelidad, la lealtad de Abraham ahí en ese lugar. Y Abraham pudo reconocer que ese era una prueba, que ese era algo. En Hebreos nos dice incluso que Abraham estaba tan convencido de que Dios le había llamado y que Dios estaba haciendo pidiendo que fuera, ¿verdad?, a aquel lugar para sacrificar a Isaac, que él tenía ese convencimiento de que Dios era capaz de resucitar a un Isaac de los muertos. Entonces, ahí él estaba siguiendo el llamado. Tú y yo necesitamos seguir el llamado de Dios para nuestras vidas. Ese llamado es un lugar donde podemos encontrar descanso, podemos encontrar paz. Quiere decir que todas las cosas van a salir perfectamente bien, de que no vamos a ser probados. No, más bien es el lugar en donde muchas veces somos probados. Muchas veces Dios está probando a nuestras vidas de que Él es quien dice que es y que Él hará lo que ha prometido que hará. Es un lugar donde no es solamente nosotros siendo quienes somos probados, sino Dios está probándose a nuestras vidas. Entonces, el monte de Jehová es el lugar donde seguimos el llamado de Dios. Yo quiero animarles en cuanto a eso. No tratan de buscar atajos, ¿verdad? En cuanto al llamado de Dios para tu vida. No busca salir del camino de Dios porque las cosas no van como tú estabas pensando y parece que hay otro camino mejor, hay otro camino más fácil. Dios proveerá cuando tú sigues su llamado en tu vida. En segundo lugar, es un lugar donde Abraham estaba buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Ves? Una cosa es seguir el llamado de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Seguir el llamado de Dios es muchas veces de una forma muy
distinta, ¿verdad? Es una forma un poco más no específico, pero cuando hablamos acerca de hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de algo específico en nuestras vidas. Y hay momentos en nuestras vidas en que Dios nos llama a hacer algo específico. A lo mejor dejar el trabajo, dejar fuente de provisión, que tanto nosotros dependíamos, o a lo mejor es de salir, ¿verdad?, de donde vivimos y ir a otro lugar y seguir la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. Tú necesitas tener esa convicción, esa confianza de saber que Dios proveerá para tu vida cuando tú estás haciendo su voluntad. Ese término, no estamos hablando de hacer su voluntad como solamente seguir los 10 mandamientos, sino la voluntad específica de Dios para tu vida. Dios tiene un plan y un propósito específico para tu vida. Y ese tiempo en que nosotros estamos viviendo, hay cosas en que Dios está llamándote a seguirlo. Él está diciéndote, aquí está mi voluntad. Anda en él, ¿verdad? Aquí está el camino que yo tengo para ti. Anda en él. Si Dios hará la obra en tu vida. Él proveerá ahí en aquel lugar. Ahí en el lugar de llamado, ¿verdad? Para cumplir el llamado, el propósito de Dios para tu vida, y ahí para que tú puedas cumplir su voluntad. Esa es una de las cosas que me da tanto aliento de saber que Dios está obrando en nuestras vidas para equiparnos, para ayudarnos a que nosotros podemos cumplir su voluntad. ¿Ves? En nuestros poderes, en nuestras fuerzas, no podríamos hacerlo, pero Él nos ayuda. Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Él nos ha dado su salvación. Él ha pagado por nuestras vidas el rescate que era necesario, que fue la sangre de su Hijo amado Jesucristo. En Romanos 8 nos dice que si Él entregó a su Hijo, ¿verdad? Que no lo retuvo, sino que lo entregó, cuanto más nos dará todas las cosas en Él. Tercer lugar que quiero mencionar es que era un lugar de adoración sacrificial. Hay algo sumamente poderoso cuando Dios nos llama a una adoración aún más profundo, una adoración sacrificial. ¿Ves? La adoración no es algo que debe de ser fácil, ¿verdad? La adoración no es nada más el ir al culto y levantar las manos una vez a la semana o 2 veces a la semana. La adoración se trata de nuestro corazón y de que Dios tenga ese lugar primordial en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay algo especial cuando Dios ve esa intención de nuestras vidas y de nuestros corazones de ponerlo a Él en primer lugar y decir, voy a obedecerte a ti, cueste lo que cuesta. Igual como David dijo, ¿verdad? Después de haber roto, ¿verdad?, la ley de Dios y haber hecho un encuesto de las personas, una encuesta de las personas, y había empezado a ver cuántas personas había en el país y cuántos guerreros tenía. Pueden leer el último capítulo de Segundo de Samuel para ver esa historia, pero nos dice que ahí hubo una matanza tremenda de personas por la desobediencia, la rebelión de David. Pero cuando David salió y Dios le dijo que fuera y que ofreciera sacrificios, adoración en aquel lugar,
él fue y obedeció, y allí en ese lugar lo que encontramos es que había un dueño del lugar, ¿verdad? Y David quería ofrecer sacrificios, y cuando David empezó a decirle lo que iba a hacer, el hombre ofreció no solamente el lugar, sino también la madera necesaria, la leña necesaria, también los animales necesarios para hacerlo. Pero David dijo, yo no voy a ofrecer algo que no me haya costado. Y Dios está buscando en nuestras vidas esa adoración sacrificial, ¿verdad? Está buscando, no está obligándote a hacerlo. Él no te obligará a ese tipo de adoración, pero cuando Él encuentra un corazón dispuesto, Él responde. Y hay una respuesta interna donde Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? De lo que son sus planes, lo que son sus promesas para nuestras vidas. Dios está obrando para traer esa confianza, esa paz, esa seguridad a nuestras vidas. En Colosenses 3 y el versículo 5, y una de las razones que creo que esa parte es tan importante de un lugar de adoración sacrificial es de que nos dice al final de ese versículo, quiero leer el principio y el final del versículo, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y después empieza a mencionar algunas de esas cosas como inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, pero al final del versículo menciona algo sumamente importante. Dice, no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de ese mundo. Y la avaricia lleva a idolatría. Y esa es una de las razones que es tan importante que nosotros hablamos acerca de esa adoración sacrificial, porque es ahí donde encontramos ese lugar de seguridad, ¿verdad? Donde estamos haciendo morir la avaricia en nuestros corazones, donde estamos diciendo no a los deseos terrenales y estamos diciendo sí a Dios. Estamos diciendo sí a sus propósitos en nuestras vidas y estamos diciendo sí al plan de Dios para nuestras vidas. Y ahí es donde Dios dice, ahí voy a obrar, ahí voy a bendecir, ahí voy a proveer. Dios quiere proveer para nuestras vidas. Y yo no sé cómo está ahorita su situación económica. Yo no sé cómo estará su trabajo en ese tiempo o si están mirando las necesidades de las demás cosas, ¿verdad? Y están diciendo cómo será provisto, ¿verdad? ¿Cómo llegará lo que yo necesito para ese tiempo? Yo quiero decirte el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí en el lugar de la bendición, ¿verdad? Ahí es el lugar de bendición de Dios. Ahí el lugar donde estás siguiendo el llamado de Dios. Ahí el lugar donde estás buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida, cumplir lo que Él te está mandando a hacer. Y en tercer lugar, ahí donde tú puedes adorar a Dios, aún de forma sacrificial, aún de una forma extravagante, ¿verdad? Donde tú puedes aún dar a más allá de tus posibilidades. Sabes que tú puedes dar más allá de tus posibilidades, pero nunca vas a poder dar más allá de las posibilidades de Dios. Cuando tú estás en ese punto, cuando tú estás en ese lugar de la voluntad de Dios, siguiendo el llamado de Dios en tu vida, entonces tú puedes ser extravagante, tú puedes ser generoso y nunca vas a poder dar más allá de lo que Dios tiene en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Entonces, anímate, hermano. Ese Dios te quiere bendecir y quiero orar en esa hora sobre sus vidas de ustedes, sobre sus finanzas en específico, pero también sobre ese llamado, que Dios esté abriendo sus ojos de ustedes, de cada uno de ustedes, al llamado suyo para sus vidas, a sus propósitos, a sus planes para sus vidas, pero también que ustedes pueden tener la seguridad de la voluntad de Dios y saber que ahí en ese lugar Dios proveerá. Dios, te doy gracias por la vida de cada uno que está oyendo, está mirando ese video. Te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en sus vidas. Y hoy yo te pido que tú estés trayendo una bendición sobreabundante para la vida de cada uno de ustedes, plenitud de paz, que la paz de Dios reina y gobierna en sus corazones, en sus vidas, en Cristo Jesús, que también en ese tiempo de necesidad, aún falta a veces de trabajo, en momentos de escasez económica, Dios, que tú estés bendiciendo a tu pueblo, que tú estés llenando sus vidas, Señor, de tus bendiciones y proviendo aún de formas milagrosas en sus vidas. Gracias por la vida de cada uno de ellos y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos, y estaremos mirándonos pronto. Amén.